¿Qué hace que una ciudad desaparezca sin haber sido destruida? En medio del desierto existen ciudades enteras que continúan en pie. Calles, casas, escuelas, teatros. Todo permanece en su lugar. Pero nadie vive allí. No fueron borradas por guerras, ni devoradas por la naturaleza. Simplemente perdieron su razón de existir. Hoy son conocidas como ciudades fantasma, no por leyendas, sino por historia. Si te gustan los documentales que exploran historias reales, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás mirando. Aquí, cada episodio es un viaje al pasado que todavía deja huellas en el presente. Cuando escuchamos la expresión ciudad fantasma, muchas personas imaginan un lugar completamente olvidado, borrado del mapa o envuelto en leyendas. Pero, en términos históricos, una ciudad fantasma es algo muy distinto. Se trata de un asentamiento que alguna vez tuvo vida urbana completa: trabajo, familias, escuelas, comercio y rutina diaria. Con el paso del tiempo, esa ciudad perdió su función económica y social. El empleo desapareció, las personas se fueron y la vida cotidiana se detuvo. Algunas quedaron totalmente vacías. Otras fueron conservadas como patrimonio histórico. Lo que todas tienen en común es que ya no funcionan como ciudades vivas. No son un mito, son el resultado natural de los cambios económicos, tecnológicos y sociales que transformaron el mundo. Para entender por qué estas ciudades existieron, es necesario volver a un momento clave de la historia. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el mundo vivía una profunda transformación industrial. La demanda por materias primas crecía y el desierto del norte ofrecía un recurso que se volvió estratégico: el salitre. En torno a esta industria surgieron ciudades completas, construidas desde cero para sostener el trabajo. No eran campamentos temporales, sino verdaderos centros urbanos, con viviendas, escuelas, teatros, hospitales y comercio. Miles de familias llegaron atraídas por la promesa de estabilidad y progreso. La vida cotidiana giraba alrededor del empleo, y la ciudad existía porque el trabajo existía. Durante décadas, estas comunidades fueron parte fundamental del desarrollo económico del país y de su conexión con el mundo. Pero este equilibrio era frágil. Cuando el mercado cambió, la tecnología avanzó y nuevas alternativas reemplazaron al salitre, la razón que había dado origen a estas ciudades comenzó a desaparecer. En medio del desierto del norte de Chile, lejos de las grandes ciudades, se encuentra Humberstone. A simple vista, parece una ciudad que todavía espera a sus habitantes. Las calles están trazadas, las casas siguen en pie y los edificios públicos conservan su forma original. Humberstone nació a fines del siglo XIX como una ciudad diseñada para sostener la industria del salitre. Todo en ella cumplía una función precisa. Aquí no solo se trabajaba, se vivía. La ciudad contaba con viviendas para las familias, una escuela, una iglesia, un mercado y hasta un teatro. La rutina diaria giraba alrededor del trabajo, pero también de la comunidad. Había celebraciones, encuentros y una vida social activa en medio del desierto. Durante su periodo de mayor actividad, Humberstone albergó a miles de personas. Para quienes vivieron aquí, este lugar representaba estabilidad, futuro y pertenencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mundo comenzó a cambiar. Nuevas tecnologías hicieron que el salitre perdiera su valor estratégico y la demanda internacional disminuyó de forma drástica. Cuando la industria se detuvo, la ciudad perdió su razón de existir. El trabajo desapareció y poco a poco las familias comenzaron a marcharse. No hubo una destrucción repentina, no hubo un abandono violento. Humberstone se vació en silencio. Hoy, el lugar permanece conservado como patrimonio histórico. Las estructuras siguen allí, pero la vida cotidiana ya no existe. Humberstone no es una ciudad viva, es el testimonio intacto de una etapa fundamental de la historia industrial. A pocos kilómetros de Humberstone se encuentra Santa Laura. Su historia está profundamente ligada a la misma industria que dio origen a su vecina. Santa Laura surgió como un centro industrial dedicado al procesamiento del salitre y, al igual que Humberstone, fue construida para sostener una comunidad completa.
Durante años, el lugar funcionó como un engranaje más dentro de un sistema económico que parecía sólido e interminable. El trabajo marcaba el ritmo de la vida diaria y la ciudad existía porque la industria la necesitaba. Pero cuando el mercado cambió, el destino de Santa Laura fue inevitable. El cierre de las operaciones significó el fin de la actividad urbana. Sin empleo, las personas se marcharon y la ciudad quedó vacía. Hoy, Santa Laura permanece como un recordatorio claro de que estas ciudades no desaparecieron por accidente, sino como consecuencia directa de un mismo ciclo histórico que se repitió una y otra vez en el desierto. A diferencia de Humberstone y Santa Laura, Chacabuco tuvo una historia más compleja. Esta ciudad también nació ligada a la industria del salitre en pleno desierto del norte. Fue construida como un centro urbano organizado, con viviendas, espacios comunes y una vida cotidiana activa alrededor del trabajo. Durante años, Chacabuco funcionó como muchas otras ciudades industriales de la región. El empleo sostenía a la comunidad y le daba sentido a su existencia. Sin embargo, cuando la industria entró en declive, la ciudad perdió su función original. A partir de ese momento, Chacabuco atravesó distintas etapas, cada una marcada por el contexto histórico del país. Con el paso del tiempo, ninguna de estas funciones logró devolverle una vida urbana permanente. La población se redujo, las actividades cesaron y la ciudad quedó finalmente abandonada. Hoy, Chacabuco no es solo una ciudad fantasma. Es un espacio donde distintas capas de la historia se superponen, recordando que algunos lugares no desaparecen de una sola vez, sino que se apagan lentamente, acompañando los cambios del tiempo. Muy lejos del desierto, en plena cordillera de los Andes, existió una ciudad que desafió uno de los entornos más extremos del país. Su nombre era Sewell. Construida a gran altura, Sewell nació para sostener la actividad minera en un territorio donde el clima, el aislamiento y la geografía imponían límites constantes. A diferencia de otras ciudades, aquí no había calles tradicionales, sino escaleras que conectaban viviendas, escuelas, comercios y espacios comunes. Vivir en Sewell exigía adaptación. Las familias aprendieron a convivir con el frío, la nieve y la distancia. Aún así, la ciudad desarrolló una vida comunitaria intensa, marcada por la cooperación y la rutina compartida. Con el paso del tiempo, los modelos de producción cambiaron. La necesidad de mantener una ciudad completa en las alturas dejó de ser viable, y Sewell fue perdiendo población de manera gradual y planificada. Hoy, el lugar permanece como patrimonio histórico. Sewell no representa un abandono abrupto, sino el cierre ordenado de una ciudad que cumplió su función y dejó una huella profunda en la historia de la ingeniería y del trabajo humano en condiciones extremas. Aunque Humberstone, Santa Laura, Chacabuco y Sewell fueron muy distintas entre sí, todas compartieron un mismo destino. Cada una nació para cumplir una función específica. Su existencia dependía directamente del trabajo, de una industria y de un modelo económico que, en su momento, parecía sólido. Cuando esa función dejó de ser necesaria, la ciudad perdió su razón de existir. No fue un colapso inmediato, sino un proceso gradual, marcado por el cambio del mercado, el avance de la tecnología y la transformación del mundo. Estas ciudades no fracasaron. Cumplieron su papel en una etapa clave del desarrollo y luego quedaron en silencio. De ciclos históricos que se repiten cuando la economía, la industria y la sociedad avanzan en nuevas direcciones. Hoy, el silencio habita estos lugares, no como vacío, sino como memoria. Las ciudades fantasmas no son ruinas sin sentido, son capítulos completos de la historia, detenidos en el tiempo.